El 6 de enero de 2021, una multitud enfurecida decidió asaltar el Capitolio. Las imágenes del suceso conmocionaron al mundo. En aquella tarde histórica, un hombre vestido de vikingo empujaba como loco a los guardias de seguridad al intentar derrumbar las puertas de la Catedral de la Democracia. Con su megáfono y su larga barba descuidada, gritaba y acusaba de fraude al sistema político estadounidense. Numerosas personas escalaban el edificio, intentando entrar por la fuerza a la sala de los congresistas, amenazando con asesinar a Nancy Pelosi. Por primera vez en la historia reciente de la potencia mundial, existía una insurrección que intentaba derrocar a un gobernante. Alentados por su líder, los disidentes protagonizaron un hiriente evento que representaba la realidad de quienes configuraron el actual orden mundial en materia política y económica de Occidente. Los hechos conmovieron al mundo. La inmensa polarización y el enojo estaban presentes en uno de los fundadores de la democracia liberal. La pregunta obligada era: ¿cómo Estados Unidos ha llegado a esa situación? 3 años después, el hombre que había alentado a sus seguidores a tomar el Capitolio por un supuesto fraude electoral, recibió un balazo a centímetros de su cabeza. La víctima encabezaba un mitin político pidiendo el voto de sus seguidores para regresar a la presidencia de su país. El tiro fallido del agresor le permitió al servicio secreto identificarlo y eliminarlo para salvar la vida del candidato. Para defenderlo, su seguridad lo rodeó y abrazó, haciendo una muralla humana. El expresidente se tiró al suelo en un primer momento, mientras su endurecido y rígido semblante estaba rodeado de sangre. En su mirada se reflejaban coraje y firmeza, actitud de un estadista radical y fuerte. En un momento de caos y tensión, el hombre de 78 años se levantó del suelo, hizo un lado a sus guardianes, arriesgando su vida, y se dirigió a su público alzando el puño con vigor. Detrás de él ondeaba la bandera de Estados Unidos. Sus seguidores, exaltados por la adrenalina, aplaudían. Su líder estaba sano. La bala solo afectó una pequeña parte de su oreja. El tirador había fallado porque en el momento que apretó el gatillo, el político volteó a ver un teleprompter. Ese giro de la cabeza cambió el rumbo de su vida. Thomas Matthew Crooks tenía 20 años cuando orquestó el atentado. Un joven de las periferias de Pittsburgh que trabajaba en la cocina de un centro de cuidado para ancianos. Usó el rifle de asalto de su padre, que fue comprado de forma legal, para intentar pasar a la historia como el asesino del polémico Donald J. Trump. Afiliado al Partido Republicano, las motivaciones del autor no han sido reveladas. Mi pobre percepción de Estados Unidos me hace pensar que el sentido de reconocimiento y trascendencia en una sociedad llena de personas resentidas, solas, consumistas, poco sociales y con altos índices de adicción, lo llevaron a cometer la atrocidad. El legendario director de cine Martin Scorsese expresó a la perfección la realidad de los olvidados y marginados por el sistema meritocrático de Estados Unidos en su emblemática película Taxi Driver. El protagonista, Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro, es un hombre blanco, solitario, resentido y miserable que trabaja de taxista en Nueva York. En su inmensa soledad, decide trabajar para realizar alguna hazaña que le permita trascender en el pensamiento colectivo de su nación. Quiere pasar de la insignificancia a la relevancia, para que su nombre sea recordado por la historia. Su búsqueda de grandeza lo hacen planear un atentado a un senador. Sus motivaciones eran la fama y el reconocimiento. El intento es fallido y el personaje nunca es detenido. Well, who the hell else are you talking? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh? Creo que algo similar motivó al agresor de Trump
Thomas Matthew Crooks. En las últimas 2 elecciones presidenciales de Estados Unidos se han presentado hechos caóticos y sorpresivos que demuestran la polarización interna en el país. El denominador común de sus eventos es Donald John Trump, un personaje mediático que irrumpió en la política de forma irregular y sorprendente en 2016. Por tercera ocasión, con 78 años, el magnate y político culpable de 34 cargos en su contra por falsificación de documentos, evasión fiscal y extorsión a una prostituta, se lanzó como candidato del Partido Republicano. Su incursión como candidato se dio en el año 2016, un año lleno de irregularidades en el panorama geopolítico. El Brexit se había llevado a cabo en Reino Unido. The ayes to the right, 286. The noes to the left, 344. The ayes to the right, 286. The noes to the left, 344. So the noes have it, the noes have it. Unlocked. La extrema derecha adquiría poder en Europa con un discurso antimigrantes, compuesto de significantes vacíos y abstractos que les prometían a sus pueblos regresarles la grandeza. Una grandeza nostálgica que nunca existió como tal. El hombre que declaró en su primer campaña presidencial que podía dispararle a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos. The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Alcanzó la presidencia prometiendo expulsar a los migrantes, criminalizando a los latinos, acusando de corrupción a los demócratas, exaltando valores americanos llenos de odio y resentimiento que demostraban la supuesta grandeza de su nación. Un estadista polémico, fuerte y antisistema. Aprovechó el descontento democrático de un país que parecía perder protagonismo mundial ante la creciente economía de China. Internamente Estados Unidos se radicalizaba. Los marginados de un sistema se sentían olvidados por el capitalismo. El exacerbado individualismo los aislaba de su identidad y de sus comunidades. Mientras las grandes urbes se industrializaban y progresaban económicamente, las partes rurales con tradición agrarista decaían y el resentimiento crecía. Las promesas de una democracia y del modelo capitalista estadounidense que se consolidó y que venció al modelo fascista y nacionalsocialista en 1945, posteriormente, en 1989, también venció al bloque comunista, impulsado por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, se desdibujaban. Problemas como la desigualdad y la paranoia social se representaban con el arte, la literatura y el cine. El Nobel de Economía, Scott Galloway, lo advertía cuando describía la incipiente y numerosa aparición de una sociedad llena de hombres blancos, individualistas, antisociales y resentidos. El filósofo oriental Byung-Chul Han expresó la epidemia de una enfermedad social llamada síndrome de burnout, ocasionada por las altas exigencias del rendimiento mercantilista y capitalista en su ensayo La sociedad del cansancio. El filósofo político Michael Sannel advertía el creciente descontento con el sistema en sus obras La tiranía del mérito y El descontento democrático. El aclamado periodista británico Martin Wolf se mostraba pesimista al hablar del futuro de la economía política mundial en sus últimos libros. Películas como Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix. Someone was killed today because of what you did. I know. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. Y series como Black Mirror hicieron una mordaz crítica a la supuesta idea moderna del progreso que generaban los avances tecnológicos y económicos. Es difícil determinar si Trump es causa o efecto de esta crisis que vive la democracia liberal estadounidense y por lo tanto que vive todo Occidente. Para intentar resolver el enigma de cara a las elecciones en noviembre de 2024 de Estados Unidos,
tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que Estados Unidos y Occidente llegaron a esta situación? La democracia liberal, capitalista y occidental que conocemos hoy se fundó en un periodo de 70 años, pero sus primeros rastros se encuentran en la Ilustración. Gran parte de los fundamentos de este moderno sistema político fueron el motor de diversas independencias y revoluciones del siglo XVIII y XIX. La oposición al régimen monárquico y feudal ayudó a la creación teórica y luego práctica de la democracia moderna. Sus dos grandes pilares eran la libertad individual y la igualdad. El excesivo sentido imperialista de las potencias mundiales como Reino Unido y su constante explotación a otras regiones del mundo impidieron la consolidación de una cultura democrática real. Esos sentimientos expansionistas se intensificaron en otras naciones como Japón, Alemania y llevaron al mundo a dos trágicas guerras mundiales. La victoria de los aliados sobre el Eje dividió al mundo en dos sistemas políticos y económicos antagonistas: el sistema soviético, autocrático, colectivista y comunista, en contra del sistema capitalista, democrático, individualista, liberal y global. El éxito económico y de prosperidad del sistema capitalista y democrático triunfó en 1989, lo que permitió la construcción de un nuevo orden mundial fundado en la idea de una democracia capitalista liberal. Autores como Francis Fukuyama hablaban del fin de la historia, y es que, en teoría, no había una mejor forma de gobierno que esta democracia capitalista y liberal. Supuestamente lo que seguiría en el mundo, eso en los años 90, sería expandir esta idea por todo el planeta. Defendían la protección de los derechos humanos, el cuidado de la libertad individual. Sus ideales se expandieron. La construcción de acuerdos internacionales y un intento de pacificación globalista se consolidaron con la finalidad de evitar los conflictos entre naciones. Nació la Unión Europea y la ONU, órganos superiores y universales que se declararon en pro del nuevo orden mundial con intenciones pacifistas. La ilusión de una paz perpetua y de prosperidad individual y universal generaron un optimismo en Occidente. Parecía que el capitalismo democrático era una garantía para el bienestar colectivo y universal, porque era inclusivo y benéfico para las mayorías. La realidad fue otra. El libre mercado globalizado dictó las condiciones políticas de Occidente, generando un sistema de grandes ganadores y grandes perdedores. El ejemplo más claro es la gran recesión económica de 2007 a 2009 en Estados Unidos, que demostró que las élites empresariales generaban riqueza por encima de toda legislación, sin importarles los valores democráticos y liberales que se habían prometido por tantos años. Lo único que buscaban era beneficiar sus propios intereses. El poder económico devoró y supeditó al poder político, dejando indefensos a los ciudadanos. Las élites perdieron legitimidad y su colusión con los políticos empeoró la crisis social. Eso hizo que nuevos personajes irrumpieran en la política con discursos demagógicos, prometiendo el divorcio total del capitalismo y la democracia liberal. Los sistemas autocráticos, como el chino o el ruso, son exaltados. La dupla capitalismo y democracia entró en una terrible crisis. El descontento democrático y capitalista hicieron que se desdibujaran las posiciones ideológicas de los políticos, generando discursos disruptivos y antisistemáticos repletos de odio que les permitieron alcanzar el poder. La balanza se desequilibró entre economía y política. En vez de colaborar, la economía devoró los fines políticos. Los verdaderos ideales fundacionales de Estados Unidos, por los que se lucharon en su independencia y que se intentaron reafirmar en su guerra civil, eran el autogobierno, autonomía y el sentido de comunidad. El bien común, o bienestar personal y colectivo, son los fines en esencia de la política. La economía solo ayudaría a lograr esos fines para que los ciudadanos llegaran a ser autosuficientes y pudieran tener una vida plena. Pero con el capitalismo desbordado y la mentalidad de tiburones de ciertas élites, sucedió lo contrario. La economía, la industrialización, los avances tecnológicos incrementaron la tensión y la presión de los ciudadanos que en gran medida lo que buscan es llevar un estilo de vida similar al agrarista de los inicios de su nación. Trabajar, pasar el tiempo, estar con la familia, convivir con la comunidad. El sistema generó ganadores y perdedores.
Con el tiempo, los perdedores fueron incrementando en número por eventos como las crisis económicas o el COVID-19, en gran parte intensificados y ocasionados por la falta de valores de las élites económicas y políticas. Crecieron los sentidos de desigualdad y de injusticia a tal grado que se optó por querer cambiar el sistema. En Estados Unidos ha crecido la desconfianza en la democracia y en el mercado. Las tendencias autoritarias y antidemocráticas están a la alza. La gente no quiere seguir en el mismo sistema y buscan reformar el status quo. En 2024, luego del atentado de Donald Trump, uno de los padres de la democracia capitalista y liberal, Estados Unidos, vivirá un proceso electoral muy complejo. La primera opción de los demócratas de candidato y el actual presidente, Joe Biden, renunció a la carrera. La vicepresidenta y exfiscal de California, Kamala Harris, tomará las riendas de la contienda y enfrentará a un Donald Trump exaltado y radicalizado por sus seguidores. Kamala representa una idea de renovación democrática en donde la justicia social y el derecho de las minorías debe estar en los primeros lugares de las políticas públicas. Al sector empresarial lo intentará poner en su lugar para que respeten el Estado de Derecho y no se beneficien de la gente. La candidata es progresista y liberal con tintes socialdemócratas. El problema es que también representa a un sector radicalizado de Estados Unidos que ha perdido la noción de la realidad, como son los progresistas extremistas o como los llaman sus rivales, los wokes. Su facilidad de habla y su carrera, en teoría, intachable, le ayudarán a intentar impedir que Trump llegue a la presidencia. Independientemente de los dos candidatos, el problema es que en Estados Unidos están pidiendo a gritos cambios radicales en el sistema político y económico en el que están inmersos, lo que nos enseña una verdad peligrosa. Se ha desgastado el único ideal que se mantuvo después de las guerras mundiales, la democracia liberal y capitalista, por lo menos que se mantuvo en Occidente. Es una realidad que necesita reformarse, pero ante el vacío de poder, de un sistema justo, de bienestar colectivo, siempre se corre el riesgo de invocar a los fantasmas que han perseguido a la humanidad en su historia: la guerra y la tiranía. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.